Egunon, eskerrik asko aurkezpen honegatik eta eskerrik asko zuei guztioi. Hau da foro importantea, ia esan. Eskertzen da eta gazte jendea ikustea eta, eskertzi zuet benetan hemen izatea. Eta espero dut, interesgarri izatea gaur hemen itzengo den gai honetan interesa piztuko dizuenaren esperantza badaukat. Mai ingurua gaztelania zingo dugu eta horrela ingo dut neuk ere aurkezpena. Gracias por venir aquí. Estoy entusiasmada con el aforo que tenemos. Quisiera, en principio, un poco colocar o situar la propuesta que voy a presentar dentro del marco de la cooperación al desarrollo. Cuando hablamos de cooperación al desarrollo, cuando hablamos de proyectos de cooperación al desarrollo, tenemos una idea de la ayuda de las ONGs que están trabajando en los llamados países en desarrollo, en situaciones realmente conflictivas, duras, etc. El País Vasco tiene una gran trayectoria en la cooperación al desarrollo. Y nosotros hace 3 años, en el 2003, hicimos un trabajo de exploración para ver exactamente cuáles eran las líneas de dirección en las que están basadas estos proyectos de cooperación al desarrollo. ¿Por qué hicimos esto? En principio, porque nosotros llevamos ya muchos años en la cátedra UNESCO sobre el patrimonio lingüístico universal en Unescochea y también en el curso de sociolingüística llevamos muchos años trabajando sobre la diversidad lingüística del mundo. Teníamos la intuición de que en las prácticas de cooperación al desarrollo faltaba cierta sensibilidad, faltaba cierto apoyo en el ámbito del apoyo a las lenguas autóctonas de aquellos lugares donde se va a hacer el trabajo de cooperación. Y por eso hicimos este trabajo de investigación para conocer un poco cuáles son los pilares en donde se sustenta. Antes de empezar a trabajar, un poquito, un marco, no va a ser teórico, pero un marco general de cuál es la situación del mundo. Como vais a ver, yo no voy a hablar exclusivamente de las lenguas de África, sino de la cooperación internacional en el marco de la situación lingüística del mundo. A mí me gusta mucho enseñar este mapa porque es un mapa que ilustra el drama de la desaparición de las lenguas del mundo. Este es un atlas que publica la UNESCO, el UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger, que muestra cuál es la situación de peligro de las lenguas del mundo. Como veis, todos esos puntitos negros son lenguas que están en peligro de desaparición. Creo que es importante tener en cuenta esta visión global para que veamos la dimensión que tiene el problema. Por supuesto, el grado de peligro de desaparición de lenguas es diferente, pero bueno, esto os da una idea de cuál es la situación. Todos esos puntos son lenguas que están en peligro de desaparición. ¿Y qué pasa? Nosotros creemos por ejemplo, que la sociedad está tremendamente sensibilizada en cuanto a la desaparición, por ejemplo, biológica de las especies del mundo. Existe una sensibilización sobre el peligro que conlleva la desaparición biológica, sin embargo, creemos que no existe esta sensibilización para el peligro de pérdida de lenguas del mundo. Y creemos que tenemos que hacer un trabajo importante porque es una crisis de nivel mundial. Este es un mapa de la cooperación vasca que muestra en dónde tiene puestos el gobierno vasco, por ejemplo, cuáles son los países en donde tiene puestas las prioridades de cooperación al desarrollo. Lo he traído aquí para que podamos hacer una especie de comparación de cuál es la situación de estos países con el proyecto de la cooperación vasca en donde se basan todas las ONGs para llevar adelante sus prácticas. Como veis,
está muy centrada en países de África, en Sudamérica y Centroamérica. Luego en la India también tiene una cierta prioridad para el gobierno vasco. Sobre todo hablo del gobierno vasco porque en la comunidad autónoma vasca, digamos que los principios que establece el gobierno vasco son los que van a ayudar, van a permitir a las ONGs llevar a cabo sus actuaciones. Entonces, de alguna manera están las ONGs que van a hacer proyectos a estos países, de alguna manera están sujetas, digamos, a las líneas de actuación que plantea el gobierno vasco. Entonces, es interesante ver, bueno, dónde pone los focos, porque todos estos países son plurilingües, pero de un número de lenguas en cada uno de estos países inmensa. Hay países donde hay 400 lenguas, hay países donde hay 200 lenguas, etcétera, etcétera. Entonces, la diversidad lingüística de estos países es enorme, pero el riesgo de desaparición también es enorme. Entonces, lo que nosotros planteamos es, en la cooperación al desarrollo, cuál es el papel que tenemos que tener, cuál es el pensamiento que tenemos que tener al momento de abordar estas acciones, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Antes de entrar al tema, pensamos que el desarrollo sostenible se producirá si se consigue la sostenibilidad de las lenguas. Creemos que es imprescindible que se tenga en cuenta que las lenguas son un factor cultural de desarrollo de las sociedades, tanto aquí como en cualquier comunidad del mundo. Entonces, al hablar de desarrollo sostenible, que es de lo que hablaré inmediatamente, queremos incluir el factor de la lengua como ineludible para el desarrollo de las comunidades. Creemos que hay que dar una respuesta mundial a la crisis de la pérdida de las lenguas y creemos que debemos fomentar la diversidad lingüística mundial. Por eso estamos trabajando ya desde hace muchos años en la Cátedra de Patrimonio Lingüístico Universal. Pero además queremos subrayar que el proceso de pérdida de una lengua no es una decisión tomada de manera libre por las comunidades que ven su lengua en peligro de extinción. Es cierto que cualquier persona, que cualquier comunidad puede tomar la decisión de decir, bueno, pues yo no voy a transmitir la lengua a mis hijos porque, por ejemplo, las consecuencias que tiene hablar una lengua minoritaria, una lengua no valorada, pues pueden ser negativas para mis hijos y mis hijas. Yo puedo tener la necesidad de tomar esta decisión, pero creemos que no es una decisión realmente tomada en libertad, sino que hay factores externos que hacen que esta comunidad, que esta persona decida en aras a una mejor posibilidad de vida, tomar esta decisión. Pero los factores externos están ahí y son los causantes de la crisis de pérdida de lenguas. Por tanto, las comunidades no son responsables de la pérdida de las lenguas, en cierta medida, y sin embargo son las que van a ser activas en el mantenimiento. De lo que se trata es, por ello, de conseguir que las comunidades lingüísticas mejoren la autoestima que tienen sobre sí mismas. Se trata de conseguir que sus lenguas las perciban como un valor no solamente para sus propias comunidades, sino también para toda la humanidad. Quiero decir, cuando decimos que cuando una lengua se pierde, algo se pierde en el mundo, es tan real como pensar que la única manera de que el mundo siga siendo multilingüe es que cada una de las comunidades se encargue de mantener su propia lengua. Y esto hará que las sinergias funcionen. Y en esto la cooperación internacional tiene parte de responsabilidad. No vamos a decir que la cooperación internacional sea la última responsable, ni mucho menos. Hay agentes que tienen mayor responsabilidad, pero la cooperación internacional tiene parte de responsabilidad porque está actuando principalmente en zonas donde las poblaciones indígenas tienen, diríamos en un porcentaje altísimo, tienen lenguas minoritarias, en muchos casos en grave riesgo de pérdida. Entonces la cooperación internacional no puede llegar allí sin tener en cuenta el factor de la lengua, por supuesto el factor cultural, pero dentro del factor cultural el factor de la lengua.
Por eso decimos que el futuro de las minorías culturales e indígenas depende de una respuesta global. De la misma manera que hemos mostrado que la desaparición de las lenguas no es un factor de cada una de las comunidades, sino que es un factor, es una crisis mundial, la respuesta también nosotros pensamos que debe de ser una respuesta global. Y por último, yo quisiera decir que la cooperación internacional en Euskal Herria es tan importante que debería ser, digamos, líder en la propuesta de integrar las lenguas en las comunidades. En los proyectos. Bueno, como decía al principio, nosotros cuando hicimos el estudio de en dónde se basa, en qué líneas de pensamiento se basa la cooperación internacional, nos dimos cuenta que, digamos, toda la documentación, empezando por la documentación del Estado español, la documentación del Gobierno vasco, de las 3 diputaciones de la Comunidad Autónoma Vasca, del Gobierno de Navarra, todas las organizaciones administrativas gubernamentales tienen 2 pilares fundamentales en donde se basa la cooperación internacional. Son, el primero, el concepto de desarrollo sostenible, de esto hablaremos enseguida, y el segundo es el ayudar a la consecución de los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio tienen ya caducidad, ya se han convertido en objetivos de desarrollo sostenible, hablaremos un momentito de esto, pero para que os hagáis una idea, siguen siendo los 2 pilares básicos de la cooperación internacional, es decir, concretando, todos los proyectos que se presentan a financiación a cualquier administración pública de Euskal Herria, y creemos que en el Estado español también, todas tienen que tener estos 2 pensamientos bien reflejados. Uno, el concepto de desarrollo sostenible y la consecución de los objetivos del milenio. Vamos a entrar un poquito a hablar sobre, bueno, todo esto, creo que no me va a dar tiempo a explicar exactamente, pero quisiera hablar de lo que es la sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad. Seguro que vosotros conocéis este término, hace muchos años que se empezó a hablar de esto. En 1987, el informe Brundtland, aunque hay antecedentes, hay otros documentos que están preparando un poco esta idea, pero la cumbre, el momento importante fue en el 87 con el informe Brundtland y que se presentó en la cumbre mundial de Río del 92. En este momento se concreta el concepto de sostenibilidad como el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Es decir, todas las decisiones que se van a tomar desde el punto de vista del desarrollo no pueden hipotecar el futuro de las generaciones siguientes. Este es un concepto que pone en entredicho lo que venía siendo tradicional de desarrollo económico, de desarrollo exclusivamente material de las comunidades o del mundo, de la sociedad en general. Esto lo que hace es integrar diversos conceptos. Concretamente, lo que hace es integrar 3 aspectos que son el desarrollo económico, la equidad social y el cuidado del medio ambiente. Esto lo podéis ver aquí mejor. En este gráfico que interrelaciona 3 apartados son, está en euskera, supongo que lo vais a entender, está en euskera la parte del cuidado del medio ambiente, la parte del cuidado del desarrollo económico, digamos, justo, y el desarrollo de la sociedad. Estos 3 apartados interrelacionados son los que van a asegurar que esta comunidad o que el mundo pueda tener un futuro posible. ¿Por qué? ¿Por qué se plantea este nuevo paradigma? Pues porque es evidente que para entonces ya se había visto la necesidad de responder a las crisis mundiales en estos 3 ámbitos. Las crisis medioambientales, que las conocéis, se trata de la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, la explotación ilimitada de los recursos naturales, etcétera. De la misma manera, se tenía constancia de que, desde el punto de vista económico, la enorme diferencia entre la enorme pobreza en muchísimas zonas del mundo, incluso en las zonas más desarrolladas económicamente, la enorme pobreza que se estaba generando. Y
el apartado social. En donde se ve que la crisis mundial es tan importante, por ejemplo, en términos de diferencia de género, en vistas a conseguir una equidad entre género, la justicia social, los derechos humanos, etc. Entonces, voy a ir un poquito más rápido, pero entonces es importante que tengáis esta idea de sostenibilidad como interrelación del cuidado del medio ambiente, el desarrollo económico y el desarrollo social. ¿Por qué digo esto? Porque en el desarrollo social nosotros consideramos que una sociedad no puede avanzar desde el punto de vista del bienestar social sin tener en cuenta su desarrollo cultural, sin tener en cuenta el desarrollo de su lengua. Nosotros creemos que todas las comunidades humanas tienen derecho a mantener su cultura y su lengua como expresión de esa cultura del presente al futuro. Es imposible. Nosotros creemos que la sostenibilidad de una sociedad depende de que pueda tener oportunidades de desarrollar su cultura y su lengua. Y ahí la cooperación internacional tiene algo que decir. Entonces, cuando la cooperación internacional se plantea el concepto de sostenibilidad en las comunidades en donde va a actuar, tiene que tener en cuenta el desarrollo de la cultura y de la lengua. Estos son los objetivos del milenio, el segundo pilar en donde se basa la cooperación, pero, como he dicho, tiene una caducidad, y en este momento tiene una caducidad porque estos objetivos que tenéis ahí, erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer, etc. Estos son 8 objetivos que se definieron en el año 2000 hasta el año 2015, en donde estos objetivos han evolucionado de alguna manera y se han definido ya los objetivos de desarrollo sostenible. Fijaros que el concepto ya se acerca a lo que veníamos diciendo de la sostenibilidad de las comunidades. En lugar de ser 8 objetivos, que eran los objetivos del milenio, ahora se han definido 17 objetivos de desarrollo sostenible. A mi juicio, bueno, yo voy a ser en este momento un poco crítica en este aspecto, porque cuando oímos que se estaban preparando los objetivos de desarrollo sostenible, la verdad es que tuvimos cierta esperanza de que de que se plasmara de alguna manera la importancia de los aspectos culturales y lingüísticos del concepto de desarrollo sostenible. Y no ha sido así. Yo en este momento me permito ser crítica, si me permito, porque es cierto que los objetivos que se han definido son realmente importantes para la humanidad, para las comunidades, pero creo que escapan de lo que es la sostenibilidad, del concepto de sostenibilidad. Yo creo que se han obviado, se han dejado a un lado, se siguen dejando a un lado los conceptos de desarrollo cultural de las comunidades, de las sociedades, y dentro del desarrollo cultural se siguen dejando a un lado los aspectos lingüísticos. Y a mí me parece, bueno, a nosotros nos parece realmente una oportunidad perdida. ¿Por qué decimos esto? Porque existen en el ámbito internacional, existen como 2 líneas paralelas como que no se entrecruzan. Digamos que, por ejemplo, la UNESCO está una y otra vez difundiendo la idea de la importancia del aspecto lingüístico de las comunidades, del aspecto cultural, pero es como si no consiguiera trasladar a otros ámbitos de Naciones Unidas y no conseguimos que la cultura tome su importancia en el desarrollo de las comunidades. Esto está pasando a nivel local en sentido de Euskal Herria, quiero decir, exactamente igual, a nivel local y a nivel estatal también. Por ejemplo, desde el punto de vista de la cooperación, se sigue hablando de desarrollo sostenible, pero no en toda la documentación
poco se habla sobre el desarrollo cultural y lingüístico. Y, por ejemplo, en los ámbitos sectoriales de actuación del Gobierno vasco y de las demás organizaciones administrativas, existen proyectos de sensibilización que principalmente inciden en las necesidades, tenéis ahí arriba, las necesidades locales básicas, en la economía social, en el empoderamiento de las mujeres, identidad cultural, poco, ciertamente, poco y menos en el ámbito lingüístico y en el ámbito de los derechos humanos. No voy a ser yo la que diga que esto no es importante. No se me malinterprete, al revés, creemos que se está haciendo un trabajo importantísimo en este ámbito. Lo único que nosotros pretendemos subrayar con muchos de los documentos de la UNESCO es que no podemos olvidar que el desarrollo de las comunidades tiene que ir ligado con el desarrollo cultural propio y con las lenguas. Es por eso por lo que nosotros planteamos que se debería, en todos los documentos, en todos los planes estratégicos de la cooperación internacional, ya es hora de que se tenga en cuenta y que se valore la necesidad de hacer tanto proyectos específicos en el ámbito de la recuperación lingüística y, por otra parte, que se tenga en cuenta de una manera transversal. Es decir, todos los proyectos deberían tener en cuenta la lengua en la que la comunidad en la que se va a actuar vive o está. Esto es lo que nosotros estamos proponiendo. De ninguna manera menoscabamos el trabajo que se está haciendo, al revés, creemos que es un trabajo importantísimo el que se está haciendo por parte de las ONGs de Euskal Herria, pero nos gustaría que se incidiera más en el carácter en el carácter propio de las comunidades en las que se va. Creo que ya con esto podríamos hablar mucho más, pero bueno, espero que os haya quedado claro los dos pilares de la cooperación internacional. Gracias. Eskerrik asko.